Shalom Alejen, remanente de Israel. Continuamos con la instrucción del día de hoy en Shmo, capítulo 22, versículos 25 al 27. Nos dice: Cuando prestares dinero a alguno de mi pueblo, a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como el ogrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque yo soy misericordioso. ¿Sí? Aquí vemos otra instrucción de Lava. En la que vimos ayer, veíamos cómo el Abba se preocupaba del extranjero, de la viuda, del huérfano y de la mujer. Hoy vemos que el Abba también se preocupa de ese pueblo, ¿sí? Que tiene menos condición económica, ¿sí? Y pues es algo que también nos toca aprender acá en Occidente, pues nuestros hermanos judíos nos dan ejemplo de cómo actuar con ellos. Cuando entre ellos hay alguien que queda arruinado o aun cuando viene un extranjero a su tierra, le dan donde vivir y recursos para que él pueda desarrollarse. Y si le dan en préstamo, no le cobran intereses. ¿Sí? Ellos practican lo que dice la Escritura. Ellos practican este principio, lo que estamos estudiando hoy. Dice que cuando alguien presta a uno de su pueblo, no le cobremos intereses, ni le impondremos usura, intereses. ¿Sí? ¿Y por qué nuestros hermanos judíos practican este principio? Porque ellos conocen muy bien de las obras de Sedacá, de las obras de justicia social. Es lo que en Occidente aún nos falta, ¿sí? Y estos principios de justicia social que hemos estado viendo en todas estas semanas, en estas 2 semanas, ¿verdad? Están en la Escritura. ¿Para qué? Para que podamos preservar a los más desvalidos, aquellos que necesitan nuestra ayuda y brindarles nuestra ayuda. Aquí podemos ver también cómo el Abba se les revela al pueblo de Israel y a nosotros también en este tiempo se revela con otro de sus atributos maravillosos que Él tiene. Les dice: porque yo soy misericordioso. ¿Sí? Y si nosotros decimos que somos hijos del Abba, también debemos actuar con misericordia. ¿Sí? Y usted se preguntará, ¿cómo es actuar con misericordia? Pues en la mentalidad hebrea, actuar con misericordia es actuar con bondad, con benignidad, hacer el bien, hacer eh, actos de bondad, actos de compasión. En hebreo, la palabra misericordioso o misericordia es la palabra Hanun, que significa también con gracia, clemente, misericordioso, piadoso, piedad. Y esta se deriva de la raíz Hanan, que significa doblar o inclinarse en bondad, ¿sí? Hacia un inferior. También significa favor, ¿sí? Apiadarse, compadecerse, dar,
Hacer misericordia y aún significa honrar. Y vemos cómo el Abba se les revela aquí a el pueblo de Israel y a nosotros en este tiempo como Yahvé misericordioso, Yahvé Hanún. Y así es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, así también debemos actuar. Vemos aún en el pueblo creyente cómo se dan a préstamos entre el pueblo creyente, ¿sí? Pero lo dan a usura. Se prestan y cobran intereses como logreros que quieren tener más riquezas. Recordemos que el abacados nos está dejando una instrucción de que cuando le prestemos a alguien de su pueblo, ¿sí? No le cobremos intereses. ¿Por qué? Porque Él se, Él se apiada de ellos. Él es misericordioso con ellos. Que si alguno de aquellos que les falta recursos clama a Él, Él le oirá. Y aun si está siendo, eh, siendo afligido con usura, si lo clama a Yahvé, Él oirá. Vemos cómo también se nos dice que si tomamos en prenda alguno de sus vestidos de nuestro prójimo por haberle prestado algo, debemos devolvérselo al anochecer, a la puesta del sol. ¿Por qué? Porque tal vez eso es lo único que cargue aquel hermano, aquel prójimo, y con qué pudiera ir a dormir. Seamos misericordiosos como nuestro Abba. Veamos que también nos dice la instrucción, la Torá, acerca de esto. Vemos que nos dice Levítico, o Baikra, capítulo 25, versículos 35 al 38. Nos dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Elohei, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. ¿Sí? Yo, Yahvé, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Elohim. Vemos aquí cómo se está ampliando la instrucción de no tomar usura, que cuando un hermano empobreciere debemos de acogerlo, ¿sí? Y no cobrar usura ni ganancias por la comida, ¿sí? Es lo que nuestros hermanos judíos hacen. Vemos que también nos dice Deuteronomio o Devarim, capítulo 15, versículo del 7 al 11. Nos dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahvé tu Elohim te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año séptimo, el año de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Yahvé, y se te contará por pecado, por transgresión. Sin falta le darás, y no serás mezquino corazón.
cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahvé, tu Elohei, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. ¿Sí? Esta es la instrucción que les estaba recordando Moshe antes de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la tierra prometida iba a fluir leche y miel. Sin embargo, Yahvé se estaba proveyendo, como vimos en Éxodo, de una instrucción para que cuando aquellos que tomaran posesión de la tierra, donde había más sustento, más digamos, más pasto para los animales, más producción, y otros que iban a tener parte rocosa o desierto, ¿verdad? Que pueden no producir también. Él se estaba proveyendo de que aún al pobre, al menesteroso, puedan ayudarle sus hermanos. Y les dice Moshe que no endurezcan su corazón, que abran su mano, que le den libremente. Y que si está cerca el año Shemitah, el año de la remisión, pues no tengan pensamientos perversos diciendo que ya se va a acercar y no les quieran dar. Porque en el año de la remisión, el año Shemitah, recordemos que habían perdón de deudas. Entonces les estaba dejando aún instrucción para que no tengan pensamientos perversos, para que no endurezcan su corazón y podamos ayudar a esos hermanos que están en una etapa difícil, ¿sí? Que están siendo menesterosos, que necesitan recursos para poder surgir, ¿sí? Porque Yahvé les decía que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel, pero no era solamente para cada uno, sino para todo su pueblo. Veamos qué más nos dice de Deuteronomio o de Barín, capítulo 24, versículo 10. Nos dice, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuese pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga y te será justicia delante de Yahvé tu Elohim. Wow, tremendo como Moshe, antes de cruzar a la tierra prometida, les estaba dando nuevamente, recapitulando las instrucciones de Éxodo o de Shemó, pero aún con un plus más. Vemos aquí cómo les dice que si le presta a un prójimo, no se debe entrar a la casa de ese prójimo a tomar una prenda por la que le prestó, ¿sí? Sino que debía el hombre a quien le prestó sacar la prenda. Pues, y si era su ropa, como leímos en Shmo, tenía que devolverla al atardecer, a la puesta del sol, porque capaz era eso lo único que él tenía. Por eso es lo único que él sacaba para entregarle a su acreedor. Sin embargo, vemos cómo les dice al pueblo, porque eh, lo que él te dará, ¿sí? Él te bendecirá a ti y y te será contado por justicia. Es decir, ayudar a nuestros hermanos desvalidos, menesterosos, es contado por justicia delante de Yahvé. Recordemos, pero sin usura, sin tener un corazón endurecido y pensamientos perversos. Abrirle nuestra mano sin
esperar aún nada a cambio. Ahora veamos qué nos dicen los salmos acerca de aquello. Salmo 37, Salmo 37, versículo 21, nos dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ujú. Esto con respecto a la instrucción que estamos viendo, ¿sí? Los justos tienen misericordias y dan. Por eso Moshe les decía, abran su mano, porque el Abba ya les iba a entregar una tierra que fluía leche y miel para que pudiesen compartir con sus hermanos. ¿Sí? Si nosotros somos hijos de Yahvé, si decimos ser esos justos, pues los justos tienen misericordias y dan. Vemos que también nos dice el Salmo 15, versículo 5. Nos dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Habla este salmo de quienes habitarán en el monte santo, aquellos que no han dado dinero a usura, aquellos que dieron, abrieron su corazón y su mano dadivosa para ayudar a ese prójimo que estaba menesteroso, ¿sí? Aquellos subirán al monte santo de Yahvé. Veamos ahora qué nos dice Ezequiel, ¿sí? El profeta Ezequiel, en el capítulo 18. Capítulo 18. Yo voy a leer algunos textos, el versículo 1, el 5, el 8, el 9 y el 10 al 13. Nos dice, versículo 1, capítulo 18. Nos dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Yahvé el Adón, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprime a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no me cometiere robo y que hiciere de su pan, diere de su pan al hambriento y cubriese al desnudo con vestido, que no prestare a intereses ni tomare usura, que la maldad retrajere de su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Ese justo, este vivirá, dice Yahvé el Adón. Entonces aquí vemos cómo Yahvé da una palabra a Ezequiel de quiénes son los justos, ¿sí? Aquellos que no prestan a intereses, aquellos que devuelven su prenda a su deudor, ¿sí? Y otras cosas más que nos da características de los justos de lo que ya hemos estudiado, ¿sí? Versículo 10 al 13 nos dice, mas si engendrare hijo ladrón, los que actúan de manera diferente, de manera contraria, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas, ¿sí? Y que no haga las otras, sino que comiere
sobre los montes o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a ídolos, e hiciera abominación, prestare intereses y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. ¿Sí? Entonces, nos conviene hacer las obras de Yahvé, hacer y cumplir sus instrucciones, ser esos justos que habla la Escritura. Nos dice aquí más claramente Ezequiel quiénes son los justos, los que guardan la Torá de Yahvé, los que la ponen por obra. Veamos qué nos dice Proverbios. Proverbios 28, Proverbios 28, versículo 8. Nos dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres las aumentas. A veces quien está incrementando sus riquezas, aquellos impíos que aumentan sus riquezas en base a la usura, pues no saben para quién están trabajando, ¿sí? Porque como vimos en Ezequiel, aquel que presta dinero con usura, ciertamente morirá y trabajará para aquellos pobres, ¿sí? Capítulo 19 de Proverbios, versículo 17. 19-17 nos dice, a Yahvé presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yahvé no es deudor de nadie. Yahvé es el dueño de todo lo que tenemos. Él nos da conforme a lo que Él quiere para que podamos aún ayudar a su pueblo menesteroso. No es toda la porción que nos da para nosotros solos. No, también ya hemos visto que es para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para el menesteroso, para su obra. ¿Sí? Ahora veamos qué nos habla el pacto renovado acerca de esto. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Sí? Habla en esta porción del amor hacia los enemigos. Aún a los enemigos hay que prestarle, hay que darle, no hay que rehusar. ¿Sí? Veamos también qué nos dice Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 5. Nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Es nuestro deber estar sin avaricias, contentarnos con lo que el Abba nos ha dado, porque Él no nos ha desamparado ni nos desamparará, Él no nos ha dejado ni nos dejará. Y así, Él nos provee también para ayudar a su pueblo. Veamos qué nos dice la carta a los Romanos, ¿sí? Capítulo 13, versículo 8. Nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Pues lo único que debemos de deber
es amarnos los unos a los otros. Eso es lo que el Abba busca, que nos amemos unos a los otros, ¿sí? Como a nosotros mismos. De esa manera, pues también estamos demostrando amor a nuestro Creador, amor a nuestro Abba. El Abba quiere que en cada prójimo que nosotros veamos, también lo veamos a Él. Recordemos que ellos también son parte de su creación, tienen su imagen también, que aunque por ciertas cuestiones han sido distorsionadas, pero son parte también de Él. Yeshua dijo que cuando, ¿sí? En unas de sus parábolas, en unas de sus enseñanzas, les decía que cuando a Él le dieron agua, cuando le dieron agua a uno de sus pequeñitos, a Él se lo dimos. Que cuando dimos de comer a uno de sus pequeñitos, a Él también se lo dimos. Cuando le dimos ropa a uno de sus pequeñitos, a Él también se lo dimos o se lo hicimos. Cuando visitamos a alguien en la cárcel o o en el hospital, a Él también se lo hacemos. ¿Sí? Es imposible decir que nosotros amamos a Yahvé, pero no vemos por el prójimo. No solo es conocer la instrucción, sino también ponerla por obra. ¿Sí? Pues esto nos dará posición en el reino. Así lo dice Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Shalom Alejem.